Increíble revelación. Millonario. Encuentra a joven madre y sus gemelos en vieja casa abandonada. La gran puerta de madera de la vieja casa crujió al abrirse, y un aire de nostalgia invadió a Alejandro. En su niñez, este hogar había sido un refugio de risas y juego, pero ahora era una sombra olvidada de lo que una vez fue. Volvió a su pueblo con una ambición desmesurada, dejando atrás la calidez de su familia y las tradiciones que lo habían formado. Había alcanzado el éxito, sí, pero a un alto precio. ¿Se había convertido en un extraño para su propia historia? Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, un sonido inesperado atrajo su atención. Al girar la cabeza, se encontró con una figura de pie en la sala. Era una joven madre, de mirada intensa y gesto desafiante, acompañada por dos pequeños que jugaban en la distancia. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. ¿Cómo había podido sobrevivir alguien en medio de este abandono? María, así se presentó, había hecho de la casa su hogar, transformando un lugar que él solo veía como ruinas en un refugio lleno de vida y esperanza. Ante su historia, la sonrisa de Alejandro se desvaneció rápidamente. Ella, que había perdido su trabajo como enfermera, enfrentaba el mundo con una mezcla de desesperación y determinación. Su vida reflejaba la lucha constante por un futuro mejor para sus gemelos, y Alejandro no podía evitar cuestionarse. ¿Qué había hecho con su propia vida en su búsqueda de éxito? Su mente se llenaba de dudas. ¿Era posible que el verdadero futuro leyera entre las arrugas de la historia que la casa aún guardaba? El deseo de ayudarla lo empujó a entrar en su vida, pero también le trajo consigo el peso del legado de su padre. Recordó las historias que le contaron de cómo su ambición había destrozado vidas en el pueblo, firmando sentencias de dolor e inequidad. Ya no solo era el arquitecto exitoso, sino el heredero de un apellido que cargaba un pasado oscuro. ¿Podía Alejandro ser el redentor que todos esperaban, o simplemente un villano disfrazado de aspirante a héroe? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días transcurrían, la tensión aumentaba. Alejandro y María trabajaron juntos, compartiendo risas y frustraciones, pero la sombra de su pasado seguía al acecho. El pueblo observaba de reojo, y el susurro del resentimiento se hizo palpable cuando un viejo amigo de la familia se plantó frente a él en esa casa que una vez vio como un santuario. ¿Qué piensas hacer ahora, Alejandro?, lo desafió, y su voz resonó como un eco del pasado, cargado de rabia y advertencia. Su corazón latía con fuerza, la angustia lo envolvía. Este encuentro no solo planteaba un riesgo para su relación con María, sino que también amenazaba con abrir heridas que creía cerradas. Ante el temor de perder a todos, Alejandro se debatía entre permitir que su pasado lo definiera, o luchar por el futuro que anhelaba construir. La casa, que alguna vez fue un refugio de su infancia, se convirtió en un campo de batalla donde su historia estaba en juego, y la desesperación se cernía sobre él como una tormenta inminente. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarse a sus propios demonios, o cedería ante la presión? La respuesta se encontraba en un instante que podría cambiarlo todo. Despertar en la vieja casa era un nuevo capítulo para Alejandro, pero cada amanecer traía consigo un peso que lo oprimía. Las risas infantiles de los gemelos resonaban a su alrededor, pero en su interior, la duda persistía. ¿Realmente podía ser el cambio que María necesitaba? Mientras se sentaban a la mesa, la luz del sol iluminaba las arrugas de la historia que él tanto anhelaba transformar, y la conversación del día anterior con su amigo seguía retumbando en su mente como un eco inquietante. El diálogo había despertado algo en él, una chispa de desafío. «El pueblo no te ha olvidado», le había dicho su amigo.
subrayando la sombra de su legado. El éxito material no podía borrar las cicatrices de su pasado, y cada día que pasaba con María y los niños lo impulsaba a repensar sus prioridades. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, se comprometió a investigar sobre cómo podría ayudar a María, no solo desde un punto de vista financiero, sino también en aspectos que ella creía imposibles de alcanzar. El primer paso fue acercarse a la comunidad. Alejandro recordó cómo había evitado esas interacciones en su búsqueda egoísta de éxito. Con el corazón en la mano, se presentó en la pequeña clínica del pueblo, donde había trabajado María. En una conversación sincera con la directora, se dio cuenta de que había mucho más en juego que una simple ayuda económica. La clínica necesitaba recursos, pero también liderazgo y visión. Este entendimiento lo llevó a tomar una decisión crucial. Él podría involucrarse, pero no como el hombre de dinero que había sido, sino como alguien dispuesto a escuchar y aprender. María lo observaba, y su mirada se llenó de curiosidad y un destello de esperanza que él no sabía cómo gestionar. Esa conexión entre ellos comenzó a mutar. Alejandro descubrió que era capaz de desconectarse de su ego y empezar a construir un puente entre su pasado y el futuro que quería. Aquel momento de conexión emocional con María le reveló que no solo estaba luchando por ella, sino también por redimirse a sí mismo. A medida que pasaban los días, las interacciones con la comunidad se convirtieron en una prueba de carácter. Las críticas eran incesantes, pero para su sorpresa, esas voces con dudas comenzaron a desvanecerse cuando vieron sus acciones genuinas. Alejandro se encontró planeando jornadas de limpieza y talleres en la clínica, y poco a poco, un renovado sentido de propósito lo invadía. Sin embargo, la fuerte oposición de su amigo se mantenía latente, y a pesar de los avances, un sentimiento de inminente confrontación se aproximaba. Una tarde bajo el sol resplandeciente, mientras revisaba los planos para un nuevo área de juegos en el parque local, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era su amigo, pidiendo una reunión. Las palabras eran diplomáticas, pero el trasfondo era claro. Había llegado el momento de enfrentar la verdad sobre su ambición y los daños que había causado. ¿Podía Alejandro demostrar que había cambiado? La incógnita de esa conversación lo llevó a cuestionarse su propia transformación. ¿Realmente había comenzado a redimirse, o simplemente estaba buscando una forma diferente de escapar de las sombras de su pasado? El momento anunciaba una confrontación inevitable que podría definir su camino en el pueblo. Alejandro respiró hondo, consciente de que era un paso hacia la verdad que había evadido tanto tiempo. ¿Tendría el valor de descubrir de una vez por todas quién era realmente, o se perdería en los ecos de su historia? El futuro lo aguardaba, y con él, la oportunidad de reescribir su legado. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas sobre el camino de tierra que conducía al pueblo. Alejandro aguardaba en la plaza, nervioso. Sentía el latido de su corazón resonando en sus oídos. Ese encuentro podría ser tanto una catarsis como un juicio. Su amigo Bruno había sido un pilar en su antigua vida, pero ahora representaba una confrontación con su yo de antes, uno que temía profundamente. Cuando Bruno llegó, la tensión era palpable. Se saludaron con un abrazo casi mecánico. «Veo que aquí has estado ocupado», dijo Bruno, observando los planos que Alejandro sujetaba con manos temblorosas. La mirada de su amigo reflejaba escepticismo, tal vez incluso decepción. ¿Cómo había llegado a ser así? Alejandro se estaba transformando, pero a ojos de Bruno, aún era el hombre del pasado. «Quiero hacer algo real, Bruno. Algo que tenga sentido», contestó Alejandro, buscando sinceridad en sus palabras. Notó que la risa y los recuerdos compartidos parecían lejanos, envueltos en una bruma de nostalgia. La conversación se tornó densa y cargada, una lucha entre dos versiones de la misma persona. «Yo he visto cómo te retuviste en la cima, alejándote de todos, y ahora ¿por qué de repente tienes este deseo de ayudar? ¿Es realmente altruismo, o solo estás escapando de tus demonios?» La pregunta era una lanza que atravesó las defensas que Alejandro había levantado. Sintió una punzada de verdad en sus palabras. Durante años había estado tan atrapado en el éxito, que había olvidado las bases de su humanidad.
Las dudas de Bruno resonaban en su mente. ¿Estaba realmente volcando su vida hacia el bien, o era una artimaña para llenar un vacío? Lo que no comprendes es que he comenzado a ver mi vida desde otra perspectiva. Esto no es una huida, es mi intento de responsabilidad. Quiero ayudar realmente a María si me lo permites, respondió Alejandro, su tono elevándose con determinación. Quería que Bruno comprendiera que no todo era un intento de redimirse por sus errores pasados. Bruno frunció el ceño contemplando la sinceridad de su amigo. Alejandro podía ver que luchaba con sus pensamientos. Había una chispa de incertidumbre en sus ojos. El silencio entre ellos se volvió carroñero, como si cada segundo añadiera peso a la balanza del juicio. Era el momento preciso, el instante en que ambos debían decidir qué camino tomar. Te apuesto que si te sumerges frente a todo esto será un error, Alejandro. La gente no ha olvidado. Ellos saben quién eres, respondió al fin Bruno, cortante y directo. Alejandro sintió que el clima se tornaba helado. Se encontró cuestionando sus propias motivaciones, reflexionando sobre la lucha interna que a menudo había ocultado. Había cambiado, sí, pero ¿era suficiente? La rebeldía en su interior comenzaba a fluir nuevamente. La idea de ser juzgado por alguien que había compartido su vida durante tanto tiempo le hizo flaquear, pero al mismo tiempo, eso solo le llenaba de una tenaz determinación. Voy a demostrarte que he cambiado, no solo por mí, sino por las personas que realmente necesitan lo que yo puedo ofrecerles. El pasado no me define, y esta vez actuaré por lo correcto, afirmó, sintiendo cómo su voz resonaba con el eco de una verdad que empezaba a asentarse. Bruno lo observaba, sin poder ocultar una mezcla de incredulidad y preocupación. Una lucha interna se estaba librando dentro de él. Alejandro intuyó que su amigo podría perder la confianza que había depositado en él, pero el desafío iba más allá de la opinión ajena. Con el encuentro concluyendo, se despidieron, pero no sin antes que Bruno le dejara una advertencia. Ten mucho cuidado, Alejandro. Podrías terminar decepcionando a todos nuevamente. La sombra de la desconfianza seguía presente. Al llegar a su casa, Alejandro se sentó por un momento, rodeado por las risas y la inocencia de los niños. Sabía que estaba en la encrucijada de una transformación personal profunda, pero la huella de su legado todavía lo perseguía. La voz de su amigo resonaba en su mente como una campana, advirtiéndole que la senda elegida no sería fácil. Pero este reto no era solo sobre él. Estaba comenzando a construir algo más grande, y eso le otorgaba una fuerza renovada. A la mañana siguiente, Alejandro decidió dar un paso más allí donde las dudas no podrían alcanzarlo. Convirtió su tristeza en un proyecto concreto, un plan de acción que lo impulsaría más allá de las sombras de su pasado. Consciente de que no podía cambiar las cosas por sí solo, se motivó a buscar alianzas, preparación y apoyo. Pero en medio de ese proceso, mientras revisaba correos y mensajes, recibió otro mensaje que cambiaría el rumbo de su esfuerzo. El contacto de alguien de su pasado, un socio que había estado vinculado a su vida anterior, dispuesto a ayudar, aunque sus motivos eran inciertos. ¿Podría esto ser una oportunidad? ¿O más bien un retorno a viejas lecciones aún no aprendidas? La noche se disolvía en un velo de incertidumbre, mientras Alejandro repasaba el mensaje en su teléfono. El nombre del contacto le resultaba familiar, pero también evocaba ecos de una vida que esperaba dejar atrás. Javier, su antiguo socio, había sido la chispa que encendió la ambición desmedida de Alejandro, impulsándolo a una existencia repleta de éxitos materiales, pero vacía de significado real. Ahora, sin embargo, Javier aparecía como una figura de su pasado, dispuesto a ofrecerle una mano. Con un nudo en el estómago, Alejandro se sentó en la mesa de su comedor, mirando hacia los planos que había extendido como un mapa hacia su futura redención. La necesidad de aceptar la ayuda de Javier le generaba una mezcla de ansiedad y atractivo. ¿Puede alguien cambiar realmente su naturaleza? ¿Sería posible que aquel que había contribuido a su descenso ahora ayudara a elevarlo? Decidió responder al mensaje, pero antes de enviar su respuesta, se detuvo a reflexionar. La última vez que Javier había estado en su vida, había prevalecido un estilo de vida que se centraba en la competencia
y el beneficio personal. Alejandro había perdido de vista lo que realmente importaba. La lección más dura había sido el aislamiento y el descuido hacia lo valioso. Por un momento, imaginó si podría conectar todo lo que había aprendido con la perspectiva que Javier aún poseía. La mañana siguiente, el aire fresco le pareció más energético. Alejandro se dio cuenta de que debía estar preparado para el encuentro. La estrategia era fundamental. No podía caer en el mismo juego de antes. Era el momento de ir más allá de los viejos hábitos, fusionar su deseo de ayudar con la astucia que había desarrollado en el campo profesional. Un equilibrio. Difícil pero posible. Al llegar al café donde se encontraron, observó a su alrededor con precaución. Javier llegó rápido, con ese porte despreocupado que siempre lo había caracterizado. Su mirada, sin embargo, no escondía la curiosidad que destilaba la esperanza de un nuevo comienzo. Alejandro sintió un leve temblor en su interior. Este no era simplemente un encuentro sobre negocios, era una evaluación de su sanción personal. Me alegra verte, Alejandro. He estado siguiendo tus pasos, y puedo decir que has estado realizando un trabajo interesante, dijo Javier con un tono que mezclaba familiaridad y vigilancia. Siendo honesto, realmente me interesa saber por qué estás aquí ahora, respondió Alejandro con franqueza, sintiendo que era hora de revelaciones. Javier lo estudió con intensidad, como para medir su sinceridad. Te propongo un nuevo proyecto. Podríamos invertir en algo que realmente impacte, algo que ayude a la gente. He mencionado algunas ideas que podrían darte un propósito. Pero necesito tu compromiso, no solo porque eres un buen socio, sino porque creo que tienes una segunda oportunidad. Alejandro se encontró atrapado entre su deseo por crear un cambio y las sombras del pasado que acechaban bajo la superficie de la oferta. La tentación de construir algo monumental era fuerte, pero la batalla interna lo llevaba a cuestionar si, de nuevo, estaba a punto de caer en un nestor de viejos vicios. Lo que quiero hacer es diferente. Es un camino con sentido. No se trata de un proyecto para aprovecharse de otros, sino de construir algo que ayude realmente. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Alejandro sintió que sus palabras resonaban con más claridad de lo que jamás había imaginado. ¿Y qué me garantiza que esta vez será diferente? La gente no ha olvidado, yo incluido, respondió Javier, esbozando una sonrisa, pero sus ojos delataban un escepticismo que Alejandro no podía ignorar. Con cada momento que se deslizaba entre ellos, la tensión aumentaba. Alejandro se cuestionaba cada vez más si el pasado sería una trinchera o un aula. La decisión era suya, y sabía que la dirección que tomara afectaría no solo su futuro, sino también el de María y su familia. La lucha que enfrentaba ahora era más profunda que una simple elección profesional. Se trataba de reconciliar su pasado con el individuo que anhelaba ser. Mientras se levantaban para salir, un imprevisto golpeó la puerta del café. Un grito ahogado rompió la monotonía del ambiente. Durante unos instantes, todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una joven madre, visiblemente descompuesta, entró con dos gemelos en sus brazos, buscando ayuda. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, uno que lo despojaba de sus expectativas, y el otro que lo enfrentaba con la razón de su renacer. ¿Podría esta ser la oportunidad que tantas veces había anhelado? El momento de la verdad se acercaba, y su elección clamaba en su interior. El grito percutió en la mente de Alejandro como un eco de su propio miedo. La madre, con sus facciones distorsionadas por la angustia, se abalanzó hacia él. Sus ojos suplicantes reflejaban la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. A su alrededor, el café, que antes parecía ser el escenario de un viejo drama entre amigos y socios, se convirtió en el telón de fondo de un relato que superaba cualquier ambición personal. «Por favor, ayúdame», suplicó la madre, con los gemelos entre sus brazos como si fueran la única salvación que le quedara. Sus palabras se entremezclaban con la confusión en el aire. ¿Puede el destino ser tan irónico? Alejandro sintió que el peso del momento lo oprimía. Lo que había sido un encuentro que conllevaba decisiones sobre negocios y triunfos morales, ahora era un reto que cuestionaba su humanidad y principios. Mientras la multitud murmuraba a su alrededor,
Una pregunta surgió dentro de él. ¿Está esto en sintonía con quién quiero ser? La respuesta no era sencilla. Sus pensamientos se precipitaron en busca de claridad. La madre representaba todo lo que había querido ignorar en su búsqueda del éxito material. La vulnerabilidad, la necesidad genuina de apoyo y la urgencia de ayudar a quienes no podían valerse por sí mismos. ¿Qué necesitas?, logró articular, su tono revelando más que su resolución. Reflejaba una rendición ante el hecho de que el éxito podría medirse de maneras que nunca imaginó. Javier observaba la interacción desde una distancia prudente, sus facciones en tensión, consciente de que cada segundo cuenta en situaciones como esta. Escuché un ruido en la casa de al lado. Mis hijos están enfermos y no puedo encontrar una forma de ayudarles. No sé a dónde más acudir. La joven madre expresó, cada palabra vibrando con una mezcla de angustia y miedo. Alejandro recordó las noches que había pasado en soledad en sus lujosas habitaciones, sin una compañía real, y un fuego interno se avivó en su pecho. Ese mismo fuego lo había llevado a desear un cambio en su vida, un propósito diferente por el cual luchar. «Voy contigo», declaró, su voz resonando con firmeza. La decisión lo llenó de un sentido de propósito renovado, uno que sinceramente desconocía hasta ese momento. Para su sorpresa, la madre no solo parecía aliviada, sino también confusa por su repentina disposición. ¿De verdad? Pero, ¿y tu reunión? No sé si es correcto interrumpir o... Empezó a titubear. Pero Alejandro la interrumpió con una sonrisa que él mismo no sabía que podía ofrecer. Lo importante ahora son tus hijos. Vamos. El abrigo de preocupación que se había posado sobre él comenzó a disiparse mientras se movía hacia la madre. Se sentía en control, como si esta decisión pudiera ser la llave que abriese la puerta a su propia redención. Javier, por su parte, decidió unirse al impulso inesperado. Mientras salían del café, Alejandro sintió que cada paso lo acercaba a una verdad que había evitado durante mucho tiempo. En medio de ese desasosiego pastoral, la vida le estaba enseñando una lección inesperada. No se trataba solamente de construir un imperio o cambiar el mundo a través de proyectos financieros, sino de entender las raíces del sufrimiento y cómo aquellos momentos de verdadera conexión traen un significado renovado. La casa que se erguía frente a ellos evocaba un aire de misterio y desolación. Con cada paso, la intangibilidad del pasado formaba un murmullo en su mente, recordándole que había elecciones que lo definían más allá de los ideales de éxito. Esto es solo el inicio, le murmuró a Javier con determinación. Tenemos que hacer esto bien. El viento se agitaría a su alrededor, y en ese momento exacto que cruzaban la puerta, Alejandro comprendió que este camino no solo lo llevaría a descubrir la esencia del altruismo, sino que también confrontaría su propio espejo. Lo que había empezado como una búsqueda de redención ahora era el catalizador para una transformación inesperada. Pero el relato apenas comenzaba a desenredarse, cuando una figura conocida apareció en la entrada de la casa. Era un antiguo conocido, una personalidad del pasado que Alejandro había evitado a toda costa. La mirada entre ellos, cargada de recuerdos, prometía un enfrentamiento que podría replantear todo lo que había decidido hasta ese momento. Podría ser que su pasado lo estaba alcanzando, en su intento de superar su sombra. Al cruzar el umbral de la casa, Alejandro sintió una mezcla de anticipación y angustia. La figura que se perfilaba en la penumbra del pasillo era Rodrigo, su ex socio, el mismo hombre que había contribuido a forjar su éxito, y paradójicamente, su soledad. La tensión entre ellos era palpable, como un cable eléctrico listo para desgajarse con la mínima chispa. Rodrigo, con su porte despreocupado, parecía ajeno a la carga emocional que Alejandro llevaban a cuestas. Sin embargo, los viejos rencores y las heridas se asomaban en el rostro de Alejandro, quien no podía evitar recordar las decisiones que lo habían alejado de su antigua vida. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rodrigo. Su tono era una mezcla de burla y curiosidad. No esperaba encontrar a Alejandro en una situación como esta, donde la vulnerabilidad de la madre y sus hijos
Era un honorable contraste con el frío éxito empresarial que ambos habían estado persiguiendo. Alejandro respiró hondo. Era un momento decisivo en el cual debía enfrentar no solo a su antiguo compañero, sino a su propio pasado. La pregunta que había surgido en su mente momentos antes resonó con más fuerza. ¿Está esto en sintonía con quién quiero ser? Él sabía que la respuesta estaba más allá del orgullo. Vine a ayudar, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en el camino que deseaba construir hacia una nueva versión de sí mismo. Rodrigo levantó una ceja, incrédulo. Alejandro, un hombre de negocios que había priorizado el éxito material, ahora parecía haber olvidado de un plumazo todos aquellos principios. ¿Ayudar? ¿A una madre en apuros? Pensé que estabas por encima de eso, replicó, pero Alejandro no iba a dejar que sus palabras lo desanimaran. La mirada de la madre, perdida en la confusión y el miedo, le devolvió la determinación. No se trata solo de ella. Se trata de lo que puedo llegar a ser. Estoy cansado de vivir una vida basada en ambiciones superficiales. Era liberador explicar lo que realmente sentía, y al mismo tiempo estresante. La respuesta de Rodrigo fue un silencio prolongado, lleno de dudas y preguntas. Alejandro sintió como el aire se volvía denso, no solo por la historia que llevaba el lugar, sino por el peso de sus propias decisiones. Mientras observaba la inquietud en los ojos de su ex socio, comprendió que esta podía ser una oportunidad para demostrar que el verdadero éxito no se medía en números, sino en autenticidad y humanidad. Si realmente quieres ayudar, entonces demuéstralo, respondió Rodrigo al fin. Pero ¿cómo piensas enfrentar lo que has dejado atrás? No se trata solo de esta mujer. Es un camino que si decides tomar, no podrás abandonar. La insinuación de Rodrigo disparó una oleada de adrenalina en Alejandro. Lo sé. Pero ya no tengo miedo de las decisiones que tomo. Mi vida ahora me pertenece, y estoy listo para asumir las consecuencias, replicó, convencido de su dirección. Esa revelación ardiente acentuaba su transformación interna, y cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la persona que deseaba ser. Sin embargo, la llegada de Rodrigo no solo significaba un desafío personal, podía representar la posibilidad de colaboraciones, o incluso conflictos futuros. Mientras sus miradas se entrelazaban, Alejandro sintió que debía seguir adelante en su decisión de ayudar a esa madre y sus gemelos, y que, tal vez, incluso Rodrigo podría ser parte de este nuevo camino. El ambiente dentro de la casa se cargó de una nueva tensión, de inseguridades y posibilidades. Alejandro sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y que su antiguo compañero podría ser un aliado, o un obstáculo en su camino hacia la redención. Esa ambigüedad colisionó dentro de él, y Alejandro se dio cuenta de que no podía avanzar sin confrontar tanto a su pasado como a su futuro. La voz de la madre lo sacó de su ensueño. «Por favor, ¿podrían ayudarme?», dijo, su voz candente de desesperanza y necesidad. Con una mirada firme, Alejandro giró hacia Rodrigo, sintiendo que cada decisión lo reforzaba ante la nueva vida que se estaba forjando en él. «Estamos aquí para ayudarte, pero debemos hacerlo juntos», anunció, consciente de que esta era la clave para su propio crecimiento personal y profesional. Porque la redención no es solo un destino, es un viaje, y ahora Alejandro estaba más decidido que nunca a recorrerlo, aunque ya no pudiese esquivar los ecos de su pasado. Pero en el fondo, una pregunta germinaba. ¿Qué viejo secreto estaba dispuesto a arriesgar para avanzar hacia la transformación que tanto anhelaba? La luz tenue de la habitación proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes, amplificando la tensión entre Alejandro y Rodrigo. Ambos hombres, cargados de historias y decisiones pasadas, se encontraban ahora al borde de una transformación inesperada. Alejandro sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo lo desafiara a tomar las riendas de su vida de una vez por todas. Se dirigió a la madre, tratando de sintonizar con su angustia. «Dime qué necesitas», insistió. Su tono revelaba una urgencia que iba más allá de la caridad. Sus propias inseguridades estaban aquietándose, mientras delineaba un nuevo propósito ante él. La madre lo miró con ojos llenos de miedo y resiliencia.
Su vulnerabilidad evocaba en Alejandro un profundo sentido de conexión. Necesito un plan, balbuceó ella. La desesperanza en su voz resonaba con la intensidad de un tambor. Alejandro comprendió que esto no era solo una oportunidad de ayudar. Era un desafío que podría definir el resto de su vida. Rodrigo, aún atrapado en su escepticismo, no pudo evitar intervenir. ¿Un plan? Alejandro, si crees que esto es solo cuestión de dinero o una mano amiga, estás muy equivocado. Esa mujer y sus hijos no serán la solución a tus problemas internos, sentenció con frialdad. Alejandro, sin embargo, sintió un impulso renovado. La crítica de Rodrigo resonaba, mas no lo desalentaba. Al contrario, lo impulsaba a demostrar una nueva senda. Se trata de más que eso, Rodrigo, dijo Alejandro con firmeza. Esto es una transformación, no una simple intervención. Con cada palabra, la imagen del hombre centrado únicamente en el éxito y el poder comenzaba a desdibujarse en su mente. En su lugar, una visión más rica y plena emergía. El antiguo Alejandro había estado perseguido por la necesidad de validación. Ahora, su referente de éxito cambiaba hacia una nueva dirección. El impacto que podía tener en la vida de aquellos a su alrededor. La madre, viéndolos discutir, tomó la iniciativa. Ustedes no tienen idea de lo que es el miedo real. No puedo esperar que busquen la respuesta perfecta. Necesito que actúen. Sus palabras eran un catalizador para ambos hombres, encendiendo una chispa que podría transformarse en acción. Alejandro se giró hacia Rodrigo, quien parecía conflictuado por esta nueva perspectiva. La dinámica entre ellos empezaba a resquebrajarse. No te estoy pidiendo que cambies tu forma de ver las cosas en un instante, pero creo que hay algo que podemos construir juntos si dejas el juicio de lado, le propuso Alejandro. En ese momento, algo dentro de él hizo clic. Tal vez el camino hacia la redención no solo giraba en torno a ayudar a otros, sino sobre cómo aprender a colaborar incluso con aquellos que una vez consideró rivales. Rodrigo, con una expresión de contradicción, se cruzó de brazos. De acuerdo, vamos a hacer un plan, pero si decides seguir este camino, no esperes compasión. Este viaje va a ser incierto y difícil. Estoy preparado, aseguró Alejandro, sintiendo cómo sus viejos temores comenzaban a desvanecerse en el aire compartido de la habitación. En su mente, alcanzaba a vislumbrar un destello de claridad. El verdadero crecimiento llega de los desafíos y del dolor, pero también de la colaboración genuina. Mientras ambos hombres comenzaban a discutir posibles enfoques para ayudar a la madre y sus hijos, Alejandro no pudo evitar la punzada de ansia que atravesaba su pecho. La incertidumbre de este nuevo camino era abrumadora, y al mismo tiempo, estimulante. La transformación que buscaba podía estar a la vuelta de la esquina, y había un nuevo desafío que ahora se asomaba. Aprender a aceptar su vulnerabilidad como parte del proceso. Justo en el momento en que las nuevas ideas empezaban a fluir, una llamada inesperada interrumpió la conversación. La madre respondió al teléfono con un rostro pálido, y el eco de la preocupación se hizo evidente. Alejandro sintió como el peso del pasado empezaba nuevamente a asomarse a la superficie, y en su interior, una inquietud surgió como un torbellino. ¿Qué ocurre?, preguntó, sintiendo que el futuro podría cambiar de nuevo con la inminente revelación de lo que decía la madre al otro lado de la línea. En su corazón, un temor antiguo regresaba, como una sombra que aún no estaba lista para soltarse. La razón estaba clara. La lucha por construir su nuevo yo aún estaba lejos de culminar. Al cortar la llamada, la madre se volvió hacia ambos, su rostro blanco como un papel. «Han venido a buscarme. Mi pasado ha regresado», susurró, mientras el aire se llenaba de tensión, preparando el escenario para lo que podría ser un enfrentamiento aterrador con las sombras que Alejandro había intentado dejar atrás. El silencio se apoderó de la habitación tras la declaración de la madre. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, y unas terribles imágenes del pasado se manifestaron en su mente. Recordó los días oscuros que había intentado enterrar. Miradas temerosas,
pérdidas que lo habían marcado, y decisiones que había creído poder evitar. Ahora, esa historia se entrelazaba con la vida de la madre y sus hijos. Tenía que afrontar no solo su propia realidad, sino también ayudar a otros a sobrellevar la suya. ¿Qué quieres decir con que ha regresado?, preguntó Alejandro, tratando de contener la ansiedad que le brotaba. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. La madre tartamudeó, abrumada por la angustia y en busca de palabras. Son personas de mi pasado. Aquellos con los que hice tratos que nunca debí haber hecho. Me han encontrado y no van a detenerse. La desesperación en su mirada susurraba un bis a la fragilidad del ser humano, un eco de miedos compartidos. Alejandro se movió hacia ella, intentando sostenerla con su presencia. Si había algo que había aprendido en su propia travesía, era que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un punto de partida hacia el cambio. No estás sola, le dijo, y esta vez el eco de sus propias palabras resonó en su interior. Rodrigo, a su lado, fruncía el ceño, examinando la situación con la distancia de un observador cínico. No podemos salvarla de todo, Alejandro, dijo con dureza. Cada uno debe enfrentar sus propios demonios. El enfoque aquí debería ser... No, interrumpió Alejandro, sintiendo la necesidad de proteger a la mujer que lo necesitaba. Esto no es solo sobre ella, es como un espejo que refleja mis propias luchas. Alejando la frialdad de la crítica, se dio cuenta de que cada uno tiene sus motivos internos, y que sus miedos podrían entrelazarse como hilos invisibles en la tela de su identidad. Rodrigo, aunque renuente, comenzó a entrever un cambio en Alejandro. La determinación brillaba en sus ojos, una chispa que no había visto antes. Está bien, dijo al fin, pero tenemos que ser estratégicos. Si el pasado ha regresado, entonces no podemos ser imprudentes. Alejandro asintió, reconociendo que el camino a seguir sería minado de decisiones difíciles. El desafío ahora sería diseñar un plan que no solo protegiera a la madre, sino también lo liberara a él de sus propios espectros. La habitación se llenó de un nuevo aire de propósito mientras trazaban sus ideas. Alejandro cada vez se sentía más empoderado, como si las sombras que lo habían mantenido atado comenzaban a disiparse. Juntos, elaboraron estrategias, analizando cada detalle con firmeza y lógica. Pero en el fondo, Alejandro sabía que no se trataba solo de un plan. Era la oportunidad de redefinir su vida, de tomar el control no solo de su éxito personal, sino también de su legado. Sin embargo, cada vez que miraba a la madre, una pregunta primordial flotaba en sus pensamientos. ¿Podría realmente enfrentar su propio pasado y ayudar a alguien más al mismo tiempo? Esa tensión interna se intensificó con cada nueva idea discutida. Surgía la clara necesidad de examinar sus verdaderas motivaciones. Cuando la estrategia comenzó a tomar forma, el teléfono de la madre volvió a sonar. Ella lo miró con miedo, y en ese instante, el futuro pareció tambalear. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que el retorno del pasado no era solo figurativo, y ahora él debía decidir si estaba dispuesto a encararlo, o si aquello lo abrumaría nuevamente. Seré honesto. Esto podría ser más complicado de lo que imaginamos, reflexionó Alejandro, mirando a Rodrigo en busca de apoyo. Pero si alguna vez hubo un momento para ser valiente, es ahora. Rodrigo lo miró, y en su expresión había un aire de renuente acuerdo. La lucha iba más allá de un simple plan. Era una batalla por la identidad y la redención. La llamada terminó y la madre quedó petrificada, a medida que sus temores se tornaban en realidad. Ese era, balbuceó, antes de que Alejandro pudiera preguntar. Me llamaron, de la agencia. Están buscando a mis hijos. El peso de la verdad fue como un martillo en su pecho. La posibilidad de perderlo todo, su nuevo propósito, su conexión, todo estaba en juego. La determinación dentro de Alejandro se intensificó. Debía enfrentarse a sus más profundos miedos y proteger no solo a esta madre e hijos, sino a él mismo. Este era el momento en el que se definiría, pero el desafío ya no era solo sobre ayudar a los demás. Era de hecho, un cruce esencial hacia su propia salvación.
Los ecos de la conversación retumbaban en la mente de Alejandro, mientras el pánico se apoderaba de la madre. Las últimas palabras resonaban con fuerza. Están buscando a mis hijos. Cada sílaba se convertía en un llamado a la acción, pero también en un reflejo de sus propios miedos. Las imágenes de su pasado, que había intentado enterrar, empezaban a aflorar nuevamente con una intensidad abrumadora. Necesitamos un plan, dijo Alejandro, intentando acallar la tormenta interna que lo amenazaba. La urgencia en su voz buscó anclar a todos en la realidad del momento. Se volvió hacia Rodrigo, que observaba pensativo, y luego a la madre, quien parecía sumida en un mar de ansiedad. ¿Cuánto sabes sobre ellos? ¿Su alcance? ¿Qué quieren de ti? La madre, todavía aturdida, solo pudo sacudir la cabeza. No tengo idea. Hace años que no tengo contacto. Nunca pensé que volverían. Alejandro inhaló profundamente. Su mente comenzó a trabajar en donde, una vez, las sombras de su pasado habían dictado decisiones. Tenía que usar esa experiencia ahora, convertirla en estrategia. Recordaba el miedo que sentía al hacer ciertos tratos que, en su momento, parecían inofensivos. Ahora se transformaban en lecciones valiosas para abordar esta crisis. Rodrigo, dijo Alejandro con firmeza, debo saber más sobre los grupos que podrían estar involucrados. No podemos permitir que se acerquen más a ella, o a sus hijos. El tono de determinación en su voz era un nuevo amanecer, un deseo ardiente por emanciparse no solo de sus miedos, sino de la historia que lo había mantenido cautivo. La agudeza de su propuesta hizo que Rodrigo lo mirara con mayor interés. Podemos rastrear antecedentes, leer entre líneas de registros públicos, o hablar con quienes conocieron a esta gente en el pasado. De pronto, la lógica comenzó a tomar forma, y el miedo de la madre se estaba transformando en acción. Mientras discutían el plan, la mirada de Alejandro se fija en la madre. Había algo admirable en su vulnerabilidad, una fortaleza latente que a veces se camuflaba. Él también había conocido esa fragilidad. Tu experiencia puede ser clave, le dijo. Puedes ayudarnos a entender lo que ellos podrían querer. Su mirada se blandeció momentáneamente. Yo no soy más que una madre hecha trizas, replicó, pero Alejandro interpuso su empatía. No es solo eso. Has sobrellevado tus dificultades. Ahora es momento de convertir ese dolor en fortaleza. Mientras elaboraban pasos y perfiles de posibles agresores, la madre comenzó a abrirse. Relató fragmentos de su vida anterior, detalles que alguna vez quiso olvidar pero que en ese contexto resultaban cruciales. Alejandro escuchaba. Cada historia de desamor y decisiones equivocadas lo enfrentaba a sus propios temores. Era él quien debía enfrentar su pasado de nuevo. La noche caía con la promesa de un nuevo día, y con ella, un renovado sentido de propósito. Pero en el fondo, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿cuántas sombras más debían enfrentarse para mantener a salvo a esta familia? La amenaza no solo se gestaba en el exterior. El espejo de su vida se distorsionaba cada vez más, y con cada revelación, se sumía en la duda sobre su propia capacidad de cambiar su destino. Justo en ese instante, su teléfono vibró. Miró la pantalla y sintió un escalofrío. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. No te atrevas a mover un dedo. La adrenalina arrasó con sus pensamientos. Todo se volvía más complicado. La lucha que había emprendido, la búsqueda de su verdad, ahora parecía una batalla inminente entre él y aquellos que deseaban mantenerlo atrapado en su pasado. Tenemos que actuar rápido, dijo. La decisión ya no era solo por la madre y sus hijos, sino por su propia vida y las cadenas que aún lo sujetaban. En ese momento, Alejandro comprendió que, más que un plan, necesitaba aliados y claridad de propósito. La adrenalina lo invadía mientras cada una de sus decisiones podría ser la última oportunidad de salvarse a sí mismo, antes de que el pasado reclamara lo que era suyo. ¿Podría ser suficiente su voluntad para resistir lo inevitable? La hora de la verdad estaba cada vez más cerca. Los días que siguieron al mensaje amenazante
fueron una mezcla de incertidumbre y determinación para Alejandro. La presión aumentaba, y cada decisión parecía tener el peso del mundo. La madre y sus gemelos, ahora bajo su protección, se convirtieron en su razón para luchar. Comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Los desafíos que enfrentaba no solo testeaban su carácter, sino que también moldeaban su identidad. Con el apoyo de Rodrigo, comenzaron a trazar un plan que los ayudaría a proteger a la familia, y al mismo tiempo, a confrontar los fantasmas del pasado. Alejandro empezó a involucrarse más con la comunidad, no solo para obtener información sobre aquellos que acechaban a la madre, sino también para encontrar aliados en su búsqueda de redención. Organizó reuniones donde la gente del pueblo aportaba información y compartía historias. Cada pequeño detalle sumaba en el rompecabezas que estaba construyendo. Una tarde, mientras revisaba documentos de la madre que revelaban conexiones con ciertas personas del pasado, un sentimiento de confianza comenzó a florecer en él. Se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a una familia en crisis, sino que estaba abriendo caminos hacia su propia sanación. Cada paso que daba en esta nueva dirección le recordaba la importancia de su legado personal, ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro también notó un cambio notable en la madre. Su mirada, antes llena de miedo, comenzó a iluminarse con un destello de esperanza y determinación. Se unió a las reuniones y compartió su historia sin reservas. Sus gemelos, siempre a su lado, se convirtieron en un símbolo de resiliencia y fuerza para todos los que estaban involucrados. Esa conexión crucial entre ellos les brindó a ambos un nuevo sentido de valores compartidos. El día culminante llegó cuando, gracias a operaciones de inteligencia comunitaria, lograron reunir información sobre los individuos que amenazaban a la familia. Con la colaboración de la policía local, Alejandro sintió que su trabajo estaba dando frutos. Finalmente, se estaban preparando para enfrentar la amenaza que una vez lo había llenado de ansiedad y terror. Esa noche, cuando todo estaba en su lugar, se sintió en paz, como si por fin pudiera sanar sus propias heridas. Al enfrentar a los hombres de su pasado, se dio cuenta de cuán lejos había llegado. En lugar de ser el hombre solitario que solo pensaba en su éxito, era alguien preparado para pelear por otros. La confrontación terminó, no con violencia, sino con un diálogo en el que Alejandro pudo expresar lo que había aprendido. Al ver la confusión y el arrepentimiento en sus antiguos conocidos, comprendió que la verdadera transformación sucedía no solo en él, sino también en aquellos que alguna vez habían sido parte de su pasado destructivo. Cuando finalmente se despidieron los hombres, sintió un renovado sentido de logro. Había alcanzado algo mucho más valioso que la riqueza material. Había cultivado conexiones humanas, responsabilidades compartidas y, sobre todo, había recuperado su humanidad. Días después, al observar a la madre y sus gemelos reír y jugar en la nueva área de juegos que había ayudado a construir en el pueblo, Alejandro sintió la satisfacción plena de haber reconstruido algo mucho más grande que una simple aventura. Había creado un refugio no solo para ellos, sino para él mismo, un lugar en el que su historia y la de la madre se entrelazaban en un hermoso relato de superación. La transformación de Alejandro no solo fue profesional, fue un renacer personal. Con su pasado aún presente, ahora llevaba consigo las lecciones aprendidas y la sabiduría adquirida para no repetir viejos errores. Había comprendido que cada pequeño paso en la dirección correcta podía significar un cambio grande en la vida de otros. Con cada risa de esos gemelos, se reafirmaba en su nuevo propósito, un camino iluminado por la esperanza, la redención y la verdadera conexión humana. Este viaje lo había llevado a la mayor conquista de su vida, un equilibrio entre el éxito personal y el altruismo, una nueva forma de entender la grandeza que no se medía en dinero, sino en amor y compasión. Alejandro sonrió, sabiendo que, al final, la vida le había regalado no solo la oportunidad de cambiar, sino también la de ayudar a otros a hacer lo mismo. Ahora estaba listo para el siguiente capítulo de su vida. Con una confianza sólida, una nueva visión y una misión clara, Alejandro se sintió preparado para abrazar el futuro,
transformando cada desafío en un nuevo peldaño hacia la grandeza que realmente deseaba alcanzar. No esperó más para compartir esta experiencia. Con el corazón lleno de orgullo, anunció a todos en el pueblo que era el momento de un nuevo comienzo, una oportunidad para todos de reescribir su narrativa. Esta es solo la punta del iceberg. Juntos, podemos lograr aún más. La vida, después de todo, es un viaje, y estoy aquí para hacerla inolvidable. Así, Alejandro se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad. Una influencia positiva que no solo había encontrado su camino, sino que estaba listo para compartir el mapa de su transformación con el mundo. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.